Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor Erasmo Rodríguez. ¿Cómo están? Bien, Hola, gracias. Erasmo. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero disculpen la demora, hubo ciertos problemas con el Zoom. ¿Podemos comenzar, doctor? Sí, adelante, por favor, gracias. Voy a presentarlo un ratito, por favor. Bueno, buenas tardes con todos ustedes. A nombre del programa doctoral en recursos hídricos de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, le damos las gracias por acompañarnos. Bueno, el título de la ponencia de hoy es uso del producto satelital de precipitación IMERGE para derivar curvas intensidad, duración, frecuencia, caso de estudio en Colombia. Estará a cargo del doctor Erasmo Rodríguez. Bueno, este tema es muy importante, ¿no?, para la modelación hidrológica mediante el uso de técnicas de detección para la estimación de precipitación, evapotranspiración, descargas, ¿no?, en regiones que no existen o hay pocos datos, escasez de datos, ¿no? El doctor Erasmo Rodríguez es ingeniero civil de la Universidad de los Andes, en Colombia. Tiene un doctorado en ingeniería civil en la Universidad de Waterloo, en Canadá. Actualmente docente en la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Bogotá. El doctor Rodríguez cuenta con numerosos artículos científicos, tesis asesoradas, ha participado en actividades de consultoría, investigación y también administrativas en Colombia a nivel internacional. Antes de ceder la palabra al doctor Rodríguez, le debo indicar que podrán ir escribiendo en el chat sus preguntas. Al final del seminario tendremos la oportunidad de que el doctor Rodríguez responda dichas preguntas, ¿no? Sin más, tengo el honor de ceder la palabra al doctor Erasmo Rodríguez. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Chavarri. Doctor Chavarri, muchas gracias, y muchas gracias al programa de posgrado de doctorado en recursos hídricos de la Universidad Nacional Agraria de La Molina por la invitación. Me siento muy complacido de acompañarlos. Lo que les voy a contar un poco ha sido el ejercicio, digamos, académico de los últimos años. Entonces quisiera comenzar mi presentación, ¿cierto? ¿Vas a bajar? Ahí están viendo mi pantalla bien, ¿verdad? Sí se ve. Listo. Pues el título de mi ponencia es uso del producto satelital de precipitación IMER para derivar curvas intensidad, duración, frecuencia, utilizando como caso de estudio las estaciones, digamos, disponibles en Colombia, que son más o menos 110. Entonces, el contenido de la presentación, primero que todo, quisiera como hacer una muy breve motivación acerca de la importancia del tema. Luego quisiera como revisar con ustedes un proceso que es el proceso de actualización de las curvas de intensidad, duración, frecuencia mediante los métodos tradicionales, un trabajo que hicimos para el IDEAM, digamos el análogo al CENAMI en el Perú. Luego algo de análisis de tendencias en las intensidades que hicimos a partir de esos resultados. Y luego hacia la mitad, digamos, de mi charla, quisiera introducir el producto IMERG, cómo validamos ese producto IMERG utilizando los datos de de algunas estaciones aquí en Colombia, para finalmente comparar las curvas producidas mediante IMERG y las curvas que nosotros hemos hecho mediante métodos tradicionales a través de la información del IDEAM. Al final, entonces, voy a presentar algunos comentarios intentando redondear un poco los hallazgos de la investigación. Entonces, en cuanto a la motivación, digamos, actualmente existen muchos satélites para propósitos meteorológicos y el IMERG hace parte de esa como constelación de satélites. No es un único satélite, sino son varios satélites tanto activos como pasivos, que permiten, digamos, tener información de la intensidad de la precipitación en casi cualquier lugar del globo a intervalos de media hora. Es importante resaltar, digamos, para maestría y gestión minera, Parque 2, consultoría 3.
Es importante mencionar, digamos, que la adecuada gestión y el manejo de los recursos hídricos son esenciales para mantener el crecimiento económico y el desarrollo humano, por una parte. Por otra parte, que existe un enorme potencial en las observaciones satelitales para mejorar nuestra capacidad de monitoreo. Gracias por llamar a Jerez. Si conoce el número de anexo, márquelo ahora. Para ventas, marque 1. Para maestría y gestión minera, marque 2. Consultoría, 3. A quienes tienen por favor. Listo, gracias. Decía entonces que existe un enorme potencial para que esas observaciones mejoren nuestra capacidad, digamos, de análisis hidroclimatológico en países como Latinoamérica, en donde la información es escasa. Y lo que sucede es que, digamos, esas observaciones aún se encuentran subutilizadas, o sea, todavía no estamos utilizando el potencial de todos esos datos y digamos, el ejercicio que nosotros hemos hecho es un poco mostrar cuáles son las potencialidades de esos datos en cuanto al desarrollo o la derivación de curvas. La motivación pasa también por decir que a lo largo del mundo, cierto, se invierten millones de dólares en diseñar y en construir estructuras como la que ustedes ven allí, simples alcantarillas o box culverts sobre vías en la parte superior izquierda de la pantalla, o digamos canales de drenaje como el que ven abajo a la izquierda, ¿cierto? Para todos esos diseños, las curvas de intensidad, duración, frecuencia son la base de ese diseño hidrológico, porque son cuencas usualmente no instrumentadas en las que requerimos construir una tormenta de diseño, y las tormentas de diseño pues parten de esas curvas de intensidad, duración, frecuencia. Entonces la importancia es bien entendida, ¿cierto? Por eso, digamos, el empleo de otro tipo de metodologías para derivar curvas de intensidad, duración, frecuencia es importante. Para citarles un caso, por ejemplo, en Australia, ellos, por una parte, actualizan continuamente sus curvas de intensidad, duración, frecuencia. Digamos, la actualización más reciente ocurrió en el año 2016. Y lo que ellos tienen es una calculadora, si así podríamos decirlo, en donde parados en cualquier punto sobre Australia, ¿cierto? Aquí, podemos sacar la curva de intensidad, duración, frecuencia para probabilidades de excedencia dadas y para duraciones dadas también. Hay que atender bien. Yo puedo, no sé cómo lograr desactivar a los que están hablando, porque yo Zoom realmente no utilizo, pero voy a intentarlo. Hay una opción para desactivarle el audio a todos. No ¿En dónde? Sino a todos. Déjame ver si lo logro, a ver. Silenciar a todos, listo. Digamos que sí. Listo, creo que ahí lo logré desactivar para que, digamos, haya más claridad en la presentación. Entonces voy a volver acá. Entonces lo que les decía es, esas curvas ameritan, digamos, actualización continua, porque como voy a ver más adelante, esas curvas de intensidad, duración, frecuencia están cambiando a través del tiempo. Entonces, por una parte, resulta indudable la importancia de tener curvas actuales, y por eso es que el IDEAM, digamos el CENAMI aquí en Colombia, nos contrató para actualizar las curvas de 110 estaciones en el país al año 2010. Ese trabajo lo hicimos en el año 2016 y lo que hicimos fue actualizar curvas que estaban al año, digamos, 95 más o menos, las actualizamos al año 2010. Entonces yo voy a mostrar en la primera parte de la presentación cómo hicimos esa actualización para entender de dónde provienen los datos de las curvas de intensidad, duración, frecuencia que vamos a comparar con las procesadas mediante IMER. Ahí hay un ejemplo de las curvas de intensidad, duración, frecuencia, ¿cierto? Entonces están las curvas para diferentes periodos de retorno. Debo resaltar que las curvas lo que muestran es en la escala vertical la intensidad expresada en milímetros por hora. En la escala horizontal muestran la duración en minutos, usualmente corta. Aquí llega únicamente hasta 6 horas, por lo que las curvas, el interés es
capturar la información de eventos extremos, ¿cierto? Para duraciones cortas en una estación. El ideal para cada uno de los periodos de retorno cuyos coeficientes C1, D y C2 están aquí en esta tabla, y está igualmente una tabla de duraciones con relación a diferentes periodos de retorno donde figuran las intensidades. Entonces, para cada una de las curvas intensidad, duración, frecuencia que nosotros actualizamos, existe esta información, que se puede consultar directamente en este vínculo y se podría descargar esa información directa si uno así lo quisiera. Entonces, un poco acerca de estas 110 estaciones. Como aprecian en este mapa, la mayoría de estas 110 estaciones están ubicadas sobre la región andina colombiana, poco sobre las planicies del Orinoco y el Amazonas, muy poco en el Pacífico, ¿cierto? Que es la zona más lluviosa aquí en Colombia y uno podría decir en el mundo quizás. Y digamos, hay un relativo poco número también de estaciones en la región Caribe. Ahí ven ustedes la distribución por tipos de estaciones, pasando desde agrometeorológicas hasta sinópticas principales y secundarias, que son las que se encuentran en los aeropuertos de la nación, ¿cierto? Esas curvas IDF existentes hasta el año 90, que había actualizado el IDEAM, las había actualizado ajustando la distribución de Gumbel y calculando los parámetros de esa distribución mediante el método de los momentos. Para cada periodo de retorno, como mencioné antes, entonces existía una curva en donde los parámetros C1, X0 y C2 estaban dados. Y lo que nosotros hicimos fue actualizar las curvas al año 2010, es decir, para cada estación procesamos del orden, en promedio, más o menos unos 30 años de datos, y ajustamos la misma distribución de Gumbel, pero ya no con el método de los momentos, sino con el método de los momentos ponderados con probabilidad, o lo que llamamos como los L-momentos. La información de dónde proviene, fundamentalmente de cartas fluidográficas escaneadas. Entonces, el IDEAM en un ejercicio previo había hecho un contrato en el que escaneó la totalidad de las cartas fluidográficas y a nosotros nos pasaron esos archivos, la mayoría con cartas diarias y algunas con cartas semanales. En cuanto a la longitud de la información, ustedes lo pueden ver en esa gráfica, la escala vertical muestra la frecuencia de las 110 estaciones, la escala horizontal muestra el número de años, y ahí ustedes pueden ver que el 80% de las estaciones tiene más de 25 años de datos, lo que quiere decir, digamos, que la derivación de las curvas intensidad, duración, frecuencia, estadísticamente es un periodo, digamos, significativo como para sacar conclusiones. ¿Qué hicimos, digamos, en ese primer trabajo de actualización de las curvas, ¿cierto? Entonces, por un lado, teníamos la información disponible, como les digo, eran las cartas escaneadas. Luego, entonces, había, lo que hicimos fue organizar los fluidogramas escaneados, porque la persona o la entidad que escaneó esos fluidogramas no sabía para qué se requerían y muchas veces ni siquiera estaban ordenados cronológicamente. Luego identificamos fechas de eventos extremos, puesto que nuestro interés era analizar los eventos extremos y de ninguna manera, digamos, digitalizar la totalidad de las curvas, porque si digitalizábamos 20 años de datos por 365 por 110 estaciones, estaríamos todavía digitalizando esas curvas. Entonces, nos quedamos fundamentalmente con los eventos extremos. Luego, generamos aquí un software que se llama ITFUN, lo voy a describir brevemente en las siguientes diapositivas, que lo que nos permite es hacer una digitalización semiautomática de las cartas fluidográficas que se encuentran en papel. Luego hacemos un análisis exploratorio de homogeneidad de los datos, generamos las series anuales de intensidades, hacemos una base de datos y con eso investigamos varias cosas. Una de las primeras cosas que investigamos fue el análisis de tendencias, para entender un poco si las intensidades a través del tiempo han ido cambiando y de qué forma lo han hecho en las diferentes estaciones. ¿Por qué quisimos hacer ese estudio? Porque en otras partes del mundo se ha reportado que las intensidades están subiendo, están creciendo, sobre todo para duraciones cortas. Y eso querría decir entonces que nuestros diseños hechos
hace ya varios años con unas curvas intensidad, duración, frecuencia, en donde las intensidades eran más pequeñas, pueden llegar a quedarse cortos. Hicimos luego el ajuste de distribuciones de probabilidad mediante una herramienta adicional que está disponible en GitHub, que se llama Análisis de Frecuencias de la Universidad Nacional, en donde podemos ajustar múltiples distribuciones de probabilidad. Nosotros nos quedamos también con la Gumbel por el hecho de que IDEAM ajusta la distribución Gumbel. Y luego lo que hicimos fue unas curvas IDF generalizadas, es decir, muchas de las estaciones que existen en Colombia y en general en países de Latinoamérica no proveen cartas pluviográficas, sino que tienen datos de pluviómetros, es decir, precipitación total diaria, precipitación máxima en 24 horas y número de días con precipitación al año. Utilizando esos datos, nosotros, a través de diferentes fórmulas propuestas aquí en Colombia y en otras latitudes, tratamos de generalizar curvas IDF. Pero no voy a hablar mucho de eso, voy a hablar un poco del análisis de tendencias y de la construcción de las curvas IDF. Entonces, lo que hicimos para cada una de las estaciones, y esta es una de las múltiples estaciones que tenemos, es seguir el criterio que dice que tiene el IDEAM para priorizar los eventos extremos anuales. Entonces, el IDEAM dice que debemos seleccionar los 10 días con mayor precipitación al año, y lo que ustedes ven allí es un listado para cada uno, a la derecha es un listado para cada uno de los años, en donde se encuentra la columna B, por ejemplo, representa la precipitación caída registrada en el pluviómetro, la columna C muestra la fecha, la columna D y E se refieren a las características de las cartas pluviográficas que encontramos. Entonces nosotros pensamos que 10 días son muy pocos, subimos ese criterio a 15 días, es decir, por eso ven 15 líneas para cada año. Y adicionalmente, revisamos visualmente todas las cartas disponibles para identificar posibles eventos adicionales extremos que nos pudieran haber servido para derivar las curvas intensidad, duración, frecuencia. Lo otro que hicimos fue en ese gran archivo de cartas pluviográficas escaneadas, localizar en la columna D cuál es el nombre de la carta y verificar si la carta es digitalizable o no, que es lo que encuentran en la columna E. Digitalizable significa que efectivamente la carta la podemos leer y podemos seguir la señal que la tinta marcó sobre el papel. Si existe una discrepancia de más del 10% entre el pluviómetro y el pluviógrafo, decimos que sí es digitalizable, pero con restricción. Si no es digitalizable por manchas o por algún problema, decimos que no es digitalizable, y si no la encontramos, definitivamente reportamos que no encontramos esa carta. Entonces, algunos ejemplos de las cartas que nosotros tuvimos que digitalizar. Ahí ven en la parte de arriba los rótulos, entonces no hay, digamos, una consistencia o una homogeneidad en cuanto a los rótulos, tampoco en cuanto a los colores del papel, ni a la tinta que se utiliza para marcar. En la segunda ven, las cartas están a veces muy manchadas, las cartas se reutilizan, ¿cierto? El tercero, ven que muchas veces las cartas se mojan y se pierde un poco la señal. Y en la última, lo que ven es estaciones en las cuales las intensidades son tan grandes, ahí ven múltiples subidas y bajadas de la plumilla, lo que indica, digamos, que debemos estar preparados para hacer esa digitalización. Entonces, en la literatura existen muchas herramientas para procesar, digamos, este tipo de información, solo que lo hacen de forma automática. Y aquí nosotros decidimos hacer una herramienta, digamos, hecha en casa, en la cual utilizamos la herramienta para que el usuario seleccione dónde inicia la carta y cuál es la señal que quiere implementar. Aquí voy a mostrar un ejemplo del funcionamiento. Entonces, en total, con esa carta, con esa herramienta digitalizamos más o menos 18,000 pluviogramas. Duramos más o menos 6 meses digitalizando con esta herramienta y éramos en el equipo del orden de 10 personas. O sea, el trabajo en términos de recurso humano para generar estas curvas intensidad, duración, frecuencia es monstruoso. Ahí está una de las cartas, entonces lo que me pide el programa es que yo le dé la escala, entonces simplemente la línea azul, que es el marco de la carta, que va de las 7 de la mañana a las 7 de la mañana del día siguiente. Yo le pico donde inicia la señal, ¿cierto? Ahí la señal magenta iniciaría aquí y el software me va sugiriendo la señal
y yo simplemente con el mouse voy aceptando o corrigiendo la señal que él me sugiere. En promedio, una carta de estas digitalizadas se demora 8 minutos y la ventaja es que nos queda un poco como el registro de lo que hicimos. Las salidas, entonces él me muestra un archivo de salida en el cual me dice cuál es la precipitación del pluviómetro, cuál es la precipitación del pluviógrafo, el error en porcentaje, intensidades para diversos periodos, para diversas duraciones. Aquí está 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120 y 360 minutos. Y la carta, la curva de masa. Entonces, para cada evento tenemos exactamente esa información. Luego de haber digitalizado para una estación todas las cartas y haber construido las series anuales de excedencias, entonces lo que hacemos es utilizar otra herramienta que también desarrollamos. Existen muchas en la literatura, pero digamos esta está hecha para manipular las cartas que produjimos, que lo que hace es que me da las intensidades, el tipo de función de densidad de probabilidad que quiero ajustar, en este caso Gumbel, defino los periodos de retorno, ¿cierto? Y fijo la distribución de probabilidad mediante diferentes métodos. Momentos, máxima verosimilitud, momentos ponderados con probabilidad. Mediante un esquema de Bootstrap, entonces lo que hago es un análisis de incertidumbre de los parámetros y obtengo intervalos de confianza para cada periodo de retorno. Luego de otra parte, entonces calculo la ecuación para la curva de intensidad, duración, frecuencia para cada periodo de retorno y evalúo aquí la bondad de ajuste mediante diferentes criterios. Aquí está Kolmogorov, Smirnov, está Anderson, Darling y otros adicionales. Como resultado de este ajuste, entonces, ¿qué obtengo? Esta es una de las múltiples estaciones en las que trabajamos. Es una estación que se llama el Guamo, que queda en la zona andina colombiana, en donde ven los 6 paneles, lo que muestran son las curvas intensidad, duración, frecuencia para diferentes periodos de retorno, desde 3 hasta 100 años. Y en la gráfica de la derecha muestra un zoom de esta de 25 años. Entonces ustedes ven aquí la línea punteada en rojo, es lo que había antes de nosotros actualizar. La línea azul continua lo que muestra es la actualización que hicimos y la sombra que ven allí en color azul lo que identifica es la incertidumbre en la estimación por efecto de los parámetros que estamos calculando. Listo, entonces hasta ahí tenemos las curvas intensidad, duración, frecuencia construidas después de un esfuerzo gigantesco. Quisimos hacer un análisis de tendencias en las intensidades. ¿Por qué? Porque en muchas partes del mundo se ha reportado que las intensidades están subiendo a medida que el tiempo transcurre por efectos de variabilidad climática y cambio climático. Entonces ahí ven los signos positivos, lo que indican es incrementos en las intensidades que se han reportado casi que en todas las latitudes. Ahí ven en los Estados Unidos, en Europa, en Asia Central, en Sudáfrica y en Australia. Y quizás el único sitio donde han reportado disminuciones en las intensidades es en el Asia Oriental. Entonces nosotros quisimos investigar eso para saber si esas tendencias eran similares aquí en Latinoamérica, donde no existen reportes de ninguna clase, ¿cierto? Y lo hicimos a partir de las curvas de intensidad, duración, frecuencia que dedujimos. Nosotros estamos preparando un artículo en ese sentido para el caso de Colombia, pero la idea o la motivación también de esta charla es pensar que quizás en el Perú también se podría hacer para verificar si efectivamente las intensidades están aumentando, como mayoritariamente se reporta para casi que todo el globo, o existen diferencias al respecto. Entonces, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue para cada una de las estaciones mirar si hay tendencia significativamente positiva o negativa de incrementos en las intensidades, y en este caso estoy mostrando la duración de 15 minutos en esos 4 mapas. Entonces, los colores rojos significan que hay disminución, los colores azules significan que hay aumento, y los círculos rellenos significa que la tendencia es significativa, y los círculos, digamos, en blanco, significa que la tendencia es no significativa. Como ustedes pueden apreciar en los 2 paneles de arriba, digamos, la tendencia mayoritaria en las 110 estaciones que estamos manejando es que existen aumentos en la intensidad de la precipitación para la duración de los 15 minutos. Y algo similar ocurre para la duración de 30 minutos, ¿cierto?
Ya no son tan significativas las tendencias, son mayoritariamente no significativas, pero casi que para más del 50% de las estaciones lo que estamos encontrando es aumentos en las intensidades. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando diseñamos una alcantarilla con las curvas de intensidad, duración, frecuencia de hace 20 años, los caudales actuales rebasarían ese criterio de diseño y por eso la estructura, digamos, se quedaría corta y tendría posibilidad de fallo. Listo, hasta ahí voy a hablar entonces de las curvas de intensidad, duración, frecuencia tradicionales y ahora sí me voy a mover al título de la presentación que eran las curvas de Imer. Entonces ven en la pantalla, pone un resultado de Imer, lo saqué cuando estaba preparando esa presentación, en donde se ven las intensidades de precipitación para la última media hora. Entonces los colores allí rojos implican precipitación líquida más alta, los colores verdes precipitación más baja y para nieve los colores más morados significan más acumulación de nieve y los más azulitos significan menos acumulación de nieve. Usted puede consultar esa información en el vínculo que está aquí o podría, digamos, mirar una animación de los últimos 7 días. IMER son las siglas de Integrated Multi-Satellite Retrievals from GPM. GPM es el Global Precipitation Measurement, un proyecto, digamos, que lleva muchos años, pero que ahora se ensambló a través de un algoritmo que es el algoritmo de IMER. Y entonces combina satélites tanto pasivos como activos por una parte y produce 3 tipos de productos. Un producto early, que se actualiza cada 4 horas, un producto late, que se actualiza cada 14 horas, y un producto final, que se actualiza cada 3.5 meses. De todos, el mejor producto es el final y es recomendado por los desarrolladores del producto, ¿cierto? Y nosotros, para analizar las curvas de intensidad, duración, frecuencia, lo que utilizamos fue la versión 06, el producto final. La resolución espacial de ese producto es 0.1 grados. Quiere decir que a nivel del Ecuador es más o menos 11 por 11 kilómetros. Yo sé que es una resolución gruesa, ¿cierto? Y por eso, digamos, poner a prueba ese producto para deducir curvas de intensidad, duración, frecuencia, pues es todo un desafío. La resolución temporal me da datos de intensidad en milímetros por hora cada media hora. En ese sentido es bastante bueno. Me brinda esos datos en hora universal, es decir, en GMTs. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros tuvimos que hacer para poner esos datos en hora local fue quitarle 5 horas para que nos quedaran en GMTs menos 5 y así pudiéramos comparar las observaciones con lo que el producto está diciendo. Obviamente, antes de poner a prueba este producto para calcular curvas de intensidad, duración, frecuencia, lo que hicimos fue hacer una validación del producto utilizando las 110 estaciones. ¿De dónde descarga uno los datos? Hay un repositorio de AirData, ¿cierto? A través de un portal que se llama el portal de Giovanni de la NASA, en donde uno puede encontrar multiplicidad de este tipo de productos y entre ellos ahí encuentran el que está señalado, ¿cierto? Que es el IMER, que me da datos de intensidad de milímetros por hora. La fuente es el Global Precipitation Measurement Project. Me da datos cada media hora a resolución de 0.1 grados y cubre el espectro desde el año 2000 hasta la actualidad. Aquí existe una cierta latencia, ¿cierto? Ahí tengo datos únicamente hasta octubre de 2020, por lo que les decía, el final se actualiza cada 3.5 meses, ¿cierto? Y adicionalmente ese producto tiene calibración con algunas estaciones globales en cuanto a precipitación mensual. Usted dentro de la misma herramienta puede descargar la información. Abajo les estoy dejando el vínculo de donde pueden descargar la información directamente o usted podría plotear esa información para hacer un análisis preliminar. Entonces, es lo que he hecho aquí para unas celdas aquí en el Perú. Lo que he analizado es la precipitación entre julio y agosto del año 2020. Y entonces lo que he hecho es una promedio en el tiempo de esos datos que usted podría recortar al dominio que quisiera. Entonces, descargamos toda esa información, ¿cierto? Y ahora lo que quisimos hacer fue validarla a partir de los datos de las estaciones.
Entonces, esta gráfica quizás luce un poco complicada, pero no lo es. Las primeras 4 paneles lo que muestran son criterios estadísticos que me dicen qué tan buenos son los resultados de IMER en 3 escalas: diaria, mensual y anual, ¿cierto? Entonces, como era, y lo que tengo calculados son los valores del RMSE, del bias y del error absoluto promedio en porcentaje. Entonces, ¿qué nota uno? Uno nota que casi que los mejores resultados siempre se obtienen en la escala anual. La escala mensual se deteriora un poquito y la escala diaria se deteriora bastante, como era de esperarse. Sin embargo, para un criterio como el coeficiente de Pearson, ¿cierto? Este que está acá, uno lo que encuentra es que los mejores resultados ocurren para el nivel mensual. Y eso es lo que se ha reportado con este producto en otros países. El producto captura muy bien la estacionalidad, o sea, los valores de precipitación mensuales son bastante buenos. El anual con ligeras diferencias por debajo y el diario se deteriora. Los últimos 4 paneles de esta figura lo que muestran es, a nivel diario, 4 estadísticas de contingencia. La probabilidad de detección, la relación de falsas alarmas, la probabilidad de una detección falsa y un criterio de éxito. ¿Qué es la probabilidad de detección? Para un día en particular lo que me indica es qué tan bueno es el producto para detectar lluvia diaria. Y ustedes ven que aquí el producto es bastante bueno. O sea, usted lee en la escala de la derecha sus valores, ¿cierto? Entonces aquí usted diría, tengo valores del orden de 0,90, pensando que lo ideal sería tener valores de 1. O sea, el producto detecta precipitación de forma bastante buena. Las otras 2 métricas que siguen, lo ideal sería tenerlas en 0, ¿cierto? Probabilidad de detección, ¿qué es lo que me está diciendo? El IDEAM detectó lluvia en un día y el IMER detectó lluvia en ese mismo día para la estación que estoy considerando. Y aquí está el resumen de todas las estaciones. La de False Alert Ratio, FAR, lo que indica es que el producto IMER detecta, pero IDEAM no detectó, ¿cierto? La probabilidad de falsa detección es lo contrario. Detectó IMER, pero no detecta el IDEAM, y el criterio de éxito es como una suma de todos. Entonces, las 2 centrales ahí deberían estar en 0, lo que quiere decir, digamos, que aún el producto a nivel diario tiene problemas, como lo anticipábamos, pero en términos, digamos, de la probabilidad de detección de lluvia, independientemente de si la precipitación es alta o baja, es bastante buena. Ahora, mírenlo aquí en escala multianual. Entonces, aquí lo que estoy ploteando es, permítanme mover esto. Aquí lo que estoy ploteando es, por un lado, las que son como un electrocardiograma muestran los valores promedio diarios. Y a esos he corrido un promedio móvil, ¿cierto? En donde los datos de IDEAM son los datos azules y los datos de IMER son los datos negros. Entonces, claramente para esta estación se percibe que la estacionalidad está siendo bien capturada, ¿cierto? Aunque las lluvias diarias, digamos, fíjense que son subestimadas por el producto IMER. Deberían ser las azules que tengo acá y realmente son las negras que están saltando mucho menos. Si lo miro en términos mensuales, usted ve que el producto se desempeña bastante bien. O sea, la climatología, la estacionalidad de la precipitación se representa bastante bien por este producto. Y si lo miro en términos anuales, ahí tengo algunas diferencias en cuanto a precipitaciones. Los azules serían el producto, los azules serían IDEAM y los negros serían el IMER. Listo, entonces esos análisis hemos hecho un poco para tratar de validar y saber si el producto lo hace, que también lo hace en las diferentes escalas. La conclusión es, en escala mensual lo hace bien, en escala anual más o menos, en escala diaria tiene problemas, aunque en términos, digamos, promedio anuales lo hace bastante bien, como muestra esa imagen. Ahora lo que hicimos fue, para todas las estaciones, tratar de sintetizar los criterios estadísticos de ajuste. Entonces, aquí lo que estoy mostrando en estas 3 figuras es el coeficiente de Pearson a nivel anual, el panel de la izquierda, a nivel mensual, el central,
y a nivel diario. Lo ideal sería que todos los colores en las estaciones fueran verdes, ¿cierto? Correlaciones entre mayores de 0,8, que ocurren a nivel anual, si usted se da cuenta, ¿cierto? A nivel mensual tengo menos rojos, lo que significa que el desempeño es mucho mejor del producto, y a nivel diario pues sabemos que se deteriora el desempeño del modelo. No tengo verdes, sino la mayoría están por debajo de 0,8 del coeficiente de Pearson. Entonces eso ratifica un poco lo que encontramos para la estación que analicé en la diapositiva anterior, ¿cierto? Que los resultados mejores son en términos mensuales casi que para todas las estaciones, que los diarios tienen problemas y que los anuales están como en la mitad. Ahora, estas tres gráficas son los estadísticos de contingencia. Entonces, el de la izquierda lo que muestra es la probabilidad de detección. Repito, IMER detecta precipitación en un día e IDEAM también detectó. La probabilidad de false alert ratio, lo que significa es IMER detectó, pero IDEAM no. Y la probabilidad de falsa detección, lo que significa es que detectó IMER, pero el IDEAM no tiene datos para ese día en particular. Entonces, lo ideal sería tener todo nuevamente colores verdes. Usted se da cuenta que en la mayoría de las estaciones tenemos colores verdes y por eso la probabilidad de detección es tan alta para si yo resumo todos los estadísticos. La probabilidad del false alert ratio, lo ideal sería tener valores muy cercanos a 0. Y lo mismo para esta, ¿cierto? Usted se da cuenta que en una buena parte de las estaciones tenemos ese criterio verde, pero tenemos problemas, por ejemplo, aquí en la zona Caribe, que es donde menos llueve. Entonces, el producto, pues estamos pensando que tiene problemas, por ejemplo, en esas zonas donde la precipitación es baja. Listo. Voy a pasar a la siguiente. Produjimos también esto que la literatura se refiere como los cuckoo plots para cada estación. Entonces, la línea horizontal lo que muestra es la precipitación del IDEAM. La escala vertical lo que muestra es la precipitación de IMER. Lo ideal sería que todo cayera sobre una recta a 45 grados, ¿cierto? Pero aquí, por ejemplo, si leo esto en detalle, lo que significa es las precipitaciones, digamos, bajas, por menores, digamos, de 30 milímetros se capturan bien, por lo que la recta va a 45 grados. Las precipitaciones, digamos, medianas son subestimadas por el producto y las precipitaciones altas, ustedes ven aquí, son sobreestimadas. Eso ocurre para esta estación, pero fíjense, por ejemplo, para esta estación ocurre lo contrario. Todas las precipitaciones son subestimadas, ¿cierto? Entonces eso nos lleva a decir que el desempeño del producto depende de las características de la estación. ¿En cuanto a qué? En cuanto a características climáticas y fisiográficas también. Por ejemplo, la altura. Ahora, sí produjimos las curvas intensidad, duración, frecuencia utilizando IMER de la misma manera que hicimos por el IDEAM. Entonces cogemos las series que están acá a media hora y las agrupamos. Y aquí estos mapas lo que resumen es el error relativo promedio para duraciones de 30 el de la izquierda, 60 el de la mitad, 120 el de la derecha y 360 minutos el de la extrema derecha. Los valores que están en verdes implican sobreestimaciones de las intensidades. Los valores que están en rojo significan subestimaciones. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería tener todas las estaciones en colores como blancos o colores crema, ¿cierto? Usted ve que algunas de las estaciones eso ocurre, pero en la mayoría tenemos inconvenientes. Si comparamos las curvas de intensidad, duración, frecuencia, aquí estoy mostrando únicamente 4 de las 110 estaciones y estoy comparando únicamente periodos de retorno entre 2 y 50 años. ¿Cuál es la razón de no utilizar 100 años? Tenemos únicamente 20 años de datos en IMER que van del 2000 hacia acá. Luego, tratar de reproducir resultados para periodos de retorno de 100 años, a nuestro modo de ver, sería extrapolar mucho. Por eso nos quedamos con 50 años, que es más o menos el doble del periodo de registro disponible. Los dos paneles de arriba muestran una coincidencia casi que exacta, quizás con algunas ligeras sobreestimaciones de la intensidad para las duraciones más largas, ¿cierto? Entonces aquí
La línea punteada es la que está mostrando Imer. La línea continua son los datos o la curva de intensidad, duración, frecuencia del IDEAM. Pero el resultado es maravilloso pensando en que con el código que desarrollamos en R, bajamos simplemente los datos de Imer y prácticamente por ahí en media hora ya tenemos resultados. Mientras que si construimos la curva de intensidad, duración, frecuencia para esos mismos 20 años, podemos tardar fácilmente un par de meses. Aquí está otra estación Mercaderes, en donde los resultados son también bastante buenos. Y aquí les estoy mostrando en la parte de abajo 2 estaciones en las cuales los resultados no son tan buenos. Para las duraciones cortas, es decir, de media hora y de 1 hora, existen subestimaciones de lo reportado por el IDEAM, que es la curva continua, y en esa estación, para esta, digamos, existen tendencias mixtas, subestimaciones para las duraciones cortas y grandes sobreestimaciones para las duraciones largas. Con eso, entonces, quisiera pasar a mis comentarios finales para dar oportunidad a que haya comentarios y preguntas y el tiempo suficiente, digamos, para intentar responderlas. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Cuando construimos las curvas de intensidad, duración, frecuencia mediante el método tradicional, para las duraciones más cortas encontramos incrementos de las intensidades, que es consistente con lo que se reporta en la mayoría de la literatura especializada. Entonces ahí, como les digo, estamos un poco trabajando en un artículo para tratar de reportar eso, y la invitación sería, si en el Perú existe, digamos, el interés, pues obviamente nosotros podríamos apoyar, si así lo desearan ustedes, tratar de investigar de la forma que lo hicimos, qué pasa con las curvas de intensidad, duración, frecuencia en su país. Lo segundo que encontramos es que Imer es un producto bastante bueno para representar la estacionalidad de la precipitación. Detecta bien la ocurrencia de la precipitación diaria, por eso la probabilidad de detección es alta, del orden de 0,90 más o menos, pero en general tiene aún limitaciones en capturar la variabilidad de la precipitación diaria e intradiaria. Si comparamos las curvas, más o menos para un 25% de las estaciones, las dos curvas son casi idénticas, lo que quiere decir que digamos el producto sí tiene potencialidades, ¿cierto? Obviamente a futuro el producto irá mejorando, pero con lo que tenemos ahora, al menos para un conjunto importante de estaciones, sobre todo las que quedan en la región del Pacífico y las que quedan en el Orinoco y en el Amazonas, es decir, en zonas planas con alta precipitación, las curvas se comportan bastante bien. Para otras estaciones, el 75% restante, nuestra conclusión es que subestimamos el producto tiende a subestimar las intensidades más cortas y a ligeramente sobreestimar las intensidades para duraciones largas. Pero como una primera aproximación, digamos, el producto podría brindar intensidades fácilmente calculables para propósitos, por ejemplo, de diseño hidrológico. Obviamente, dadas las salvedades que hemos mencionado. Ahí entonces reporto para cuáles estaciones en cuáles regiones obtenemos mejores resultados. Zona del Orinoco, zona del Amazonas y zona del Pacífico. Son zonas planas con altas precipitaciones y los resultados son inferiores donde la topografía es más compleja, en la zona andina y en la zona caribe. Entonces con eso lo que hemos encontrado es que definitivamente el producto, digamos, tiene potencialidades, pero su desempeño depende mucho de las características fisiográficas y climáticas de la zona que uno esté trabajando. Con eso entonces quisiera concluir mi presentación. Nuevamente agradecerles a todos los 104 participantes su asistencia a esta charla y cedo el espacio para que existan preguntas y si puedo responderlas con mucho gusto. Entonces ahí está mi correo de contacto, más que abierto a cualquier inquietud o a cualquier comentario que tengan con respecto a este trabajo que he presentado, que realmente no es mío solo, sino es de un conjunto de estudiantes, tanto del pregrado como de la maestría y del doctorado en recursos hídricos en la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias por su atención y entonces le cedo la palabra al moderador. Muchas gracias, doctor Erasmo. Ha sido muy interesante su exposición. Bueno, tenemos en el chat un comentario del ingeniero Ismael García, ¿no?
La tendencia al incremento de las intensidades se ha hecho evidente y es recomendable verificarlo para el Perú. Ese es quizás el objetivo que tendríamos que hacer. Bueno, parece que está el doctor Waldo Lavado, que es el investigador de CENAMI. Quizás Waldo nos podría ampliar un poquito si es que tenemos alguna similitud con algún estudio que estemos haciendo acá en el Perú. Gracias, Eduardo. Y bueno, en primer lugar yo quisiera agradecer a Erasmo por la presentación. Es un tema bastante interesante. Yo creo que desde el punto de vista de que los que nosotros hemos trabajado, hemos hecho algo similar, solamente que no hemos utilizado mucho el GPM, por un motivo en especial. En el caso del Perú es que más o menos desde el año 2000 que está, digamos, disponible el GPM, en Perú ha sido años bastante húmedos, es decir, que han habido pues bastantes lluvias. Entonces, si lo utilizamos, probablemente va a sobreestimar mucho la lluvia. Entonces, lo que sí, nosotros hemos hecho un proceso parecido, pero hemos usado estaciones automáticas de CENAMI, pero la metodología que hemos utilizado es una desagregación de esta data de las tormentas basada en las curvas de Huff. Entonces, nuestra metodología es un poco también en un contexto de poco y poca información, ¿no? Porque lo ideal para curvas intensidad, duración, frecuencia, pues es tener mucha data horaria y eso no se tiene lamentablemente en Perú. Entonces, lo que hemos hecho es hacer una regionalización de máximos diarios y luego lo que hemos hecho es desagregar con curvas de Huff en zonas homogéneas, ¿no? Estamos intentando hacer esta metodología con GPM también parecido, a lo mejor Erasmo conoce. Existe una metodología de Kamar que hizo si no me equivoco, en la India. Hizo una desagregación parecida, pero en este caso usando L momentos en máximas en 24 horas y utilizando la data del GPM netamente para encontrar la relación entre la duración y la intensidad. Entonces, ese es otro experimento que estamos haciendo nosotros con el GPM, pero definitivamente va a tener siempre lo que hacemos bastante incertidumbre porque no tenemos pues data larga, ¿no? Esa es la clave para lo que menciona, por ejemplo, el ingeniero. Sí, se ve que la intensidad está incrementando, es verdad, pero es en los últimos 10 años. Pero para hablar de tendencias, pues hay que tener siquiera 30, 40, 50 años de información, que es algo que no tenemos de momento nosotros, ¿no? Eso sería lo que yo quería decir, Eduardo, y muchísimas gracias al ponente, que está muy bien su presentación. Muchas gracias, Waldo. Bueno, tenemos aquí en el chat otra pregunta. Antes de esta había otra. Bueno, dice: buenas tardes. Viendo la capacidad del IMERGE para extraer información de variables climatológicas, ¿se podría extraer información para la zona amazónica con alta resolución? Sí, claro. Sí. Mi respuesta sería que indudablemente que sí. Este es un producto que es global, un producto que tiene entre 60 grados de latitud norte y menos 60 grados de latitud sur, ¿cierto? Con celdas a 0.1 por 0.1, es decir, 11 kilómetros por 11 kilómetros. Para cualquier lugar de la Tierra que esté dentro de ese dominio, usted puede extraer información de precipitación, realmente de intensidad de precipitación, a escalas de media hora. Entonces sí sería perfectamente factible. Obviamente con las limitaciones que he mostrado a lo largo de la presentación. Claro. Otra pregunta es, ¿qué software o programas de cómputo son necesarios para realizar el análisis de datos IMERGE y comparar con los datos observados de estaciones pluviométricas? Realmente ningún software es requerido. O sea, uno podría hacer ese análisis en Excel, que simplemente uno descarga los datos de IMERGE, que esos datos vienen en archivos separados por comas. Y si tengo la información histórica, pues en el mismo Excel podría hacer la comparación. Solo que como nosotros teníamos tanta información, decidimos generar scripts o códigos en R para automatizar, por ejemplo, esos cálculos. Entonces, sí desarrollamos algunas herramientas, pero no es necesario. Digamos, si uno
quiere trabajar en una pequeña cuenca, en Excel podría fácilmente hacerlo sin necesidad de complicarse en el desarrollo de herramientas en R o en Python o en MATLAB. Pero digamos, eso apoyaría el ejercicio, ¿cierto? Muy bien. Bueno, hay una pregunta, dice, si toda la información es gratuita. Sí, ¿no? Es Sí, claro. libre, ¿no? Por eso mostré, digamos, en mi presentación el vínculo a los repositorios para que ustedes accedan. Lo único que habría que hacerse ahí es loguearse. Usted genera su usuario y su palabra clave y de ahí puede descargar no solo la información que yo mostré, sino una gran cantidad de información satelital, no solo relacionada con precipitación, sino con otras variables. Muy bien. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Ya no hay más en el chat. Bueno, una pregunta. Aparte del producto Emerge, ¿hay otros productos, bueno, como el TRIM, etcétera, que también han analizado? Sí, hemos analizado otros. Aquí en Colombia, por ejemplo, el IDEAM, que es el CENAMI colombiano, utiliza mucho un producto que generaron en los Estados Unidos que se llama CHIRPS. Ese es un producto también satelital que está calibrado también con datos de estaciones, ¿cierto? Y recientemente, digamos, ha venido surgiendo un interés en utilizar otro producto que se llama MSWEP. Son las siglas de MSWEP. Ese es un producto desarrollado originalmente por investigadores europeos que realmente lo que hace es combinar múltiples productos, por una parte, hace calibraciones de las precipitaciones utilizando datos de estaciones, pero adicionalmente hace modelación hidrológica para comparar los caudales que generan esos modelos de precipitación y verificar y realizar ajustes. Ese producto lo hemos probado nosotros con mucho éxito en la cuenca más grande que nosotros tenemos, que es la cuenca Magdalena-Cauca. Entonces ahí ese producto lo pusimos a prueba para modelación hidrológica, para calcular índices de sequía, para calcular índices de inundaciones y nos dio muy buenos resultados. Es más, el IDEAM un poco como que adoptó ese producto también para analizarlo de forma adicional al CHIRPS. Entonces, ya hay muchos productos, indudablemente. Ok. Bueno, un par de preguntas finales. Se menciona si se ha evaluado el desempeño del producto Emerge a nivel horario. Digamos, en lo que nosotros hemos buscado en la literatura, sí se ha realizado esa evaluación, pero obviamente en países desarrollados. Por ejemplo, en Austria hay muchas aplicaciones. En Latinoamérica no existen demasiadas aplicaciones y uno de los ejercicios que tenemos pendiente nosotros de hacer es esa evaluación a nivel subdiario, es decir, a nivel horario, ¿cierto? Lo que pasa es que como nosotros no tenemos digitalizadas todas las cartas pliográficas, sino solo las de los eventos extremos, esa evaluación solo la podríamos hacer con los eventos extremos. En ese proceso estamos, también en el proceso de construir con esas curvas de masa las curvas de Hoof, como mencionaba Waldo, ¿cierto? Para tratar un poco de apoyar el ejercicio de construcción de curvas intensidad, duración, frecuencia en sitios, digamos, en los que no existe información. Entonces, sí estamos también trabajando en ese sentido. Muy bien. Bueno, hay una última pregunta que tiene que ver con el GPM, ¿no? Si es recomendable para generar sistemas de alerta temprana o realizar modelación hidrológica para generar caudales máximos. Sí, ¿no? Digamos, GPM ya no se utiliza mucho. El sucesor de GPM es este que llamamos IMER. Para, digamos, hacer modelación hidrológica, yo diría que sí se puede utilizar, pero obviamente con reserva. Porque primero lo que hay que probar es que el producto funciona razonablemente bien en el sitio de estudio. Claro. Y eso, digamos, amerita como un estudio similar al que yo he propuesto un poco aquí. Entonces, digamos, descargar la información de IMER y meterla a un modelo hidrológico a mí me parece arriesgado en este momento, antes de verificar que el producto funciona razonablemente bien en el dominio donde están trabajando.
Entonces, obviamente cuando uno hace modelación hidrológica, si uno le mete, digamos, entradas basura al modelo, pues el modelo va a producir pez basura, ¿cierto? Entonces yo no recomendaría tanto, digamos, como ese ejercicio de bajar simplemente los datos y hacer modelación, sino ir más allá y verificar, digamos, que la información de IMER o de GPM es adecuada. Muy bien. Bueno, yo creo que ya son todas las preguntas. Bueno, nuevamente agradecer, ¿no? Al doctor Erasmo Rodríguez por su exposición. En el programa de doctorado en recursos hídricos estamos tratando digamos, de invitar, ¿no? a investigadores, científicos, que nos den quizás ideas de investigación, ¿no? Igual como usted plantea, algún trabajo conjunto que se pudiera generar ¿no? Entre Colombia y Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos muy agradecidos con usted, doctor Erasmo, y será, pues lo comprometo para en otra oportunidad, ¿no? Seguir en contacto para fortalecer este vínculo entre la Universidad Nacional de Colombia y nosotros, la Universidad Nacional Agraria de La Molina, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera nuevamente agradecer su invitación, la invitación del doctorado en recursos hídricos. Indudablemente, digamos, en estos tiempos de pandemia, este tipo de interacción resulta muy interesante, ¿cierto? Genera nuevos lazos, nuevos vínculos. Mi interés está en continuar con la cooperación, o sea, he tenido, por ejemplo, estudiantes peruanos que han venido a mis cursos de pregrado y a mis cursos de posgrado. O sea, ahí hay una oportunidad abierta para que estudiantes interesados puedan venir a Colombia o si se surgiera la posibilidad, estudiantes colombianos viajen a participar de las actividades que ustedes están haciendo. Si llegara a existir, digamos, la posibilidad de iniciar una cooperación, pues nosotros estamos más que abiertos, ¿cierto? Y pues quedo en espera de futuros desarrollos al respecto. Muy bien. Muchísimas gracias entonces. Gracias a todos los participantes, ¿no? Y estaremos pues en contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Muy amable. Hasta luego, gracias. Cuídense. Hasta luego, que estén muy bien. Que estén bien, gracias.